Bien, amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y les prometía que no se había acabado todavía las referencias brillantes al pleno municipal celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Almería. Bueno, después de la intervención, de las apelaciones a la mafia, a la manonera, a la camorra, etcétera, etcétera. Bien, ahora ha habido una intervención magnífica. Ha sido, pues, ¿cómo diría yo? Una loa. Ha sido un ditirambo, esto a ver quién lo pilla, que ha realizado el Partido Socialista, el Grupo Socialista Municipal, hacia su querido líder, el presidente del Gobierno. ¿El motivo cuál era? Pues el motivo era que el Ayuntamiento de Almería ha recibido de los fondos europeos una fuerte inversión por un montante de 7 millones y algo, 7.300.000 creo, para el entorno de San Cristóbal. Esto iba a tener unos accesos, movilidad, etcétera. Bueno, pues una mejora integral de este proyecto. Y lo que ha hecho el concejal del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Almería, Pedro Díaz, es celebrar lo bien que se porta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo bien que se porta el Gobierno socialista con Almería. Bien, analizaremos después cómo funciona esto de los fondos europeos, pero antes escuchemos el momento de la intervención y, sobre todo, también la intervención del alcalde de Almería. Esto supone la prueba de que el Gobierno de España apoya y apuesta por los proyectos que son buenos para la ciudad, otorgando una importante cantidad de dinero destinado a transformar una zona tan emblemática de la ciudad de Almería, así como actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible. Desde el PSOE ya dijimos que cuando los proyectos se hacen bien, con rigor, cumpliendo todos los requisitos y se presentan en plazo, se aprueban y se obtienen la ayuda, independientemente del partido que gobierne cada institución. Lo que desmonta, entonces, el argumento del alcalde sobre que el Gobierno discrimina a nuestra ciudad en el reparto de fondos europeos. Y por eso también dijimos, cuando se conoció la noticia de la concesión de la ayuda, que lo que debe hacer ahora el alcalde es dejar de perder su valioso tiempo en viajes a Bruselas y estar muy encima de áreas municipales que vayan a ejecutar los proyectos aprobados. Dejar de hacer viajes a Bruselas dentro de la estrategia de su partido de confrontar con el Gobierno de España y además pretender, señor alcalde, que ese viaje se lo pagáramos todos los almerienses, algo que habría hecho si no llega a ser porque los concejales del PSOE le pillamos y tuvo que dar marcha atrás. Señor Díaz, el resumen de sus intervenciones: el dinero de los fondos de recuperación europeos no es de Europa, sino que es del señor Sánchez. Yo voy todas las semanas a Bruselas a costa del erario público y, además, todos lo hacemos mal, salvo algunas cosas que salen bien, pero que es gracias a ustedes. Señor Alonso, tiene la palabra. Bueno, pues como sé que vamos a tener opiniones bastante coincidentes, adelante, Víctor. Yo he utilizado esta mañana una palabra en la radio para definir esto, porque hemos dado en el radio, cuando hago así me veo calvísimo, voy a intentar erguirme un poco más. Hemos dado este sonido en la radio y yo he utilizado una palabra, ahora voy a ser benévolo, porque como este medio soy aquí un invitado, he de ser benévolo, ¿no? Y escuchando a Pedro Díaz solo se me ocurren dos posibilidades. O Pedro Díaz es muy torpe y va a un pleno del Ayuntamiento de Almería y no tiene ni repajolera idea de cómo funcionan los fondos Next Generation, ni siquiera lo que son, o Pedro Díaz es un sinvergüenza que, sabiendo lo que son, dibuja... Otra vez en apelación al calambur, figura literaria famosísima. Yo no digo que lo sea, digo que existen estas dos posibilidades. Bueno, pero siempre en apelación al calambur. Sí, faltaría. Y a Dionisios, ¿no? Que es el del ditirambo, ¿no? Los griegos decían, Hombre, madre. Bien, pues la segunda opción es que sea un sinvergüenza que, aun sabiendo cómo funcionan los fondos Next Generation, dibuje un panorama que nada tiene que ver de cómo funcionan los fondos Next Generation. Esto, como yo creo que a estas alturas casi todo el mundo sabe, o al menos como sabe todo el mundo que lo quiere saber, los fondos Next Generation son unos fondos que nacen de la Unión Europea ante el panorama que ha dejado el COVID en el continente, en la Unión, y la Unión Europea pues evalúa las necesidades de los diferentes países y envía una cantidad de dinero que en España el gobierno decide a su vez rebotar a comunidades autónomas y ayuntamientos para que sean estos los que elijan proyectos donde invertir esos fondos. Es decir, la Unión Europea pone el dinero y ayuntamientos y comunidades autónomas emplean el dinero, hacen la gestión.
¿Qué hace el gobierno? Y presentan el proyecto de los ayuntamientos. Totalmente, y lo justifican, etcétera. ¿Qué hace el gobierno que es el bacon del sándwich? El gobierno lo único que hace es coger el dinero que viene de Europa, en cuya consecución no ha tenido absolutamente ningún mérito, nada más que el mérito de tener España como unos zorros económicamente, y por eso nos viene mucho dinero, y lo traslada a otras administraciones. Sin embargo, el señor Pedro Díaz ha querido colarnos hoy su enésima milonga de hacer ver que los proyectos emanan de la voluntad del Partido Socialista y del Gobierno de España, que no ha hecho absolutamente nada en todo esto. Y diré más. Efectivamente, el Gobierno ha discriminado a Almería, y eso está contabilizado en cifras absolutamente incontrovertibles, imposibles de poner en duda, porque ha enviado más dinero a sitios con menos necesidades y con menos habitantes que la ciudad de Almería. Solamente que en esos sitios había gobiernos socialistas o de partidos pertenecientes al gobierno Frankenstein, a la coalición Frankenstein del Partido Socialista en el gobierno de España. Luego, por tanto, sí que ha discriminado a Almería. Nadie ha dicho que es que no haya venido ni un duro con esa discriminación, pero ha venido menos de lo que debería venir. Y usted, señor Díaz, como le importa un pepino los almerienses y solo le importa seguir recibiendo el sueldecico por ser concejal del Partido Socialista, defiende a su partido, no defiende a los almerienses. Bueno, lo de patrimonializar es el tema de los fondos Next Generation por parte del Partido Socialista Obrero Español, ya lo ha dicho Víctor. Yo solamente quiero decir algo que también es una obviedad. Es decir, realmente estamos que los fondos Next Generation podía haber sido una oportunidad para realmente transformar, para realmente acelerar muchos proyectos para mejorar las condiciones. Y, lamentablemente, va a ser un dinero que se va a malgastar, que va a ser como las rotondas en la época de Zapatero, en muchos casos, y que de alguna manera lo único que hará será después aumentarnos la deuda. Bueno, acuérdate que es que hay maneras y maneras. Estos fondos son diferentes. Sin embargo, el fondo de las rotondas que tú dices era el plan de Zapatero, que por cierto, mañana viernes... Lo que quiero decir es la inutilidad de la visión de que no ha cambiado, de que han pasado unos cuantos años y que la visión sigue siendo la misma. Quería referirme más, no pretendía hacer una analogía, y además soy consciente de que tienen un contenido y una función completamente diferente. Que por cierto, iba a decir que los fondos del plan E de Zapatero, yo recuerdo en una travesía, que no recuerdo el nombre ahora, de la calle Real, pusieron una valla, y la valla valía más. El coste de la valla, de aquel cartel, a la actuación, era mayor que la actuación. La actuación era una farola. Y entonces ponía plan E de Zapatero, tal, PSOE, no sé qué, no sé cuánto, y una farola. Y la farola era pues la mitad de lo que costaba. Sí, pero yo lo que quería hacer ver es la larga... que también en un pueblo de Alicante hicieron un piano de mármol. O sea, luego desafinaba un poco, pero era de mármol. Yo lo que quería destacar es que realmente la pandemia está ahí, esa no la trajo Zapatero, otra cosa es cómo se gestionó, Pedro Sánchez, otra cosa es cómo se gestionó, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que quería señalar es que cuando existen problemas, existen oportunidades. Y hay determinados pueblos que se focalizan y se centran en cómo, a raíz de ese problema, de convertirla en una oportunidad. Y nosotros lo que hacemos es agrandar el problema. Y aquí vamos a agrandar el problema. Bueno, por cierto, lo de la calle Real, sabéis que Abundio, entre otras muchas cosas, se hizo famoso por vender el coche para comprar gasolina. Pues seguramente lo de la farola también lo hizo Abundio. Se gastó más dinero en el cartel que anunciaba la farola que la farola. O el caso de la manteca. Bueno, como también hoy el PSOE se empeña en ser noticia, vamos a ver un titular. Esto sí que es realmente lamentable. El Partido Socialista en el Parlamento Europeo tiene instrucciones de votar que no a la designación de la banda criminal armada ETA como de lesa humanidad, y que sus delitos de sangre no prescribiesen jamás,
como si hubiese sido pues prácticamente como los nazis, los asesinatos de los nazis o los asesinatos de los comunistas, estalinistas y leninistas, que por cierto, ahora los rusos cuando toman una ciudad en Ucrania, lo que hacen es colocar una estatua de Lenin. Ha ocurrido, claro. Manda carallo. Bueno, el PSOE vota en contra de que se investiguen los crímenes de ETA sin resolver. Esto sí que es una auténtica vergüenza, una auténtica indignidad, y ya se me acaban los calificativos. Pero esto no puede extrañar a nadie. Ya, pero bueno, claro. No puede extrañar a nadie, habida cuenta de lo que está sucediendo. Es decir, es que ayer estuvimos comentando en la tertulia Sin Complejos de Radio, tú y yo, el caso de Eduardo Madina. Sí. Eduardo Madina es un señor, y lo digo con todo el respeto, faltaría del mundo, a las personas con alguna discapacidad, alguna capacidad especial, que todas las noches cuando se va a acostar tiene que desencajarse una prótesis que es la que le hace de pierna, porque desde hace muchos años tiene una pierna menos debido a que la banda terrorista asesina, hijos de mala madre, pusieron una bomba y le volaron la pierna. Este señor ha dicho en una entrevista en Onda Cero esta semana que a él lo que le parece incomparable con ningún otro partido de España es Vox. Es decir, ha puesto por delante en su ranking de atrocidades a Vox por delante de los señores que le arrebataron su pierna para toda la vida. Si hemos llegado en el socialismo a tal grado de vileza, de indignidad, de que la sobada de lomo, el procurarme mi paguita esté y mi situación en el estatus del partido esté tan por encima de todo, ¿qué vamos a esperar de esto? Yo, y lo he dicho muchas veces, tengo conversaciones en mi cabeza con muchos socialistas almerienses con lo que ellos opinaban de ETA antes de que Pedro I el Falso se convirtiese en un apoyo de ETA y en un apoyo de EH Bildu. Conversaciones, por ejemplo, con Indalecio Gutiérrez Salinas. Por ejemplo. Podría decir otros muchos más, pero este señor es diputado hoy por Almería. Lo que pensaban sobre ETA y EH Bildu antes y lo que afirman ahora, una vez que han visto que o afirman eso o se quedan fuera del juego que ha establecido en el partido Pedro I el Falso. Yo lo que pienso es que el tema de ETA hay un intento de pasar página de una manera escandalosa, pero yo creo, como ya dije en otro día de tertulia, está bien pasar página, pero hay que leérsela primero. Y lo que estamos haciendo es pasar página sin leérnosla. Y eso me parece muy grave, porque realmente no se trata de olvidar, a lo mejor es bueno olvidar determinadas cosas, pero se trata de que hay 387 casos sin juzgar, porque no se las armas, no sé, hace poco se encontró un nuevo zulo, es decir, hay unas condiciones para pasar página. La página hay que leerse. La primera condición... y las condiciones es pedir perdón. Claro, pedir la primera perdón, condición es que Arnaldo Otegi se suba a la turbina del Congreso y pida perdón. Devolver las armas, y bueno, y no seguir haciendo en el País Vasco, haciendo homenajes como si fueran héroes. Bueno, pues, el País Vasco es un país lleno de asesinos etarras y cobardes. Lo tengo escrito y no me retracto. A pesar de quien pueda, ¿no? Digo yo. Los 147.415, según la fundación del BBVA, que en los 20 años tuvieron que irse del País Vasco. Bueno, en fin. Vamos a ver, hay que aclarar una cosa. Estos europarlamentarios no son versos sueltos, que cada uno va a su bola. Ellos obedecen a un criterio que emana del Partido Socialista. Del Partido Socialista Obrero Español. Y entonces, lógicamente, lo que les dice el presidente del gobierno, que a su vez, lógicamente, es el que manda en los socialistas, no solamente los de aquí, sino los que tenemos allí en Europa, pues obedecen. Y claro, han votado lo que es el espíritu del socialismo español. Bien. ¿Cómo habrá sido la cosa? ¿Cómo se habrán visto que a primera hora de esta tarde han tenido que recular? Y han tenido que decir que no, que finalmente el voto de ellos es a favor de que se condenen los crímenes en ETA como de lesa humanidad. En fin. ¿Y ahora qué hacemos? Quiero decir, si le hubieras preguntado esta mañana a Indalecio, te habría hecho un argumentario a favor de votar. Sin duda.
Y esta tarde se le pregunta, te hace un argumentario en favor de votar lo contrario. Ese es el gran problema del socialismo. Mira, acabo de ver y hace un razonamiento momento, cero, criterio cero, rigor cero. acabo de ver una invitación para un acto de mañana. ¡José Luis! He mandado a realización a ver si es posible que lo puedan poner ahora en pantalla. Hoy te tengo que contar una anécdota. La invitación de socialismo. Bueno, es que me da mucha pena y mucho coraje tener que leer esto, ¿eh? Es José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España. Viernes 22 de abril, 19 horas, Centro Unicaja de Cultura, Paseo de Almería 69, Fundación Unicaja. Esto lo envía el Partido Socialista y es una invitación para ir mañana a una conferencia. Pero mira que me duele tener que decir esto, ¿eh? Socialismo en la memoria de Joaquín Pérez Siquier. Si levantara la cabeza mi buen amigo Joaquín. Y mío, es verdad. Buen profesor que tuve en COU, en las Jesuitinas. Pero ¿y Zapatero qué sabrá de esto? Bueno, si levantara la cabeza Joaquín Pérez Siquier y viera lo que ha sido Zapatero, lo que está haciendo el Partido Socialista, ¿cómo se atreven a utilizar el nombre de Joaquín Pérez Siquier cuando llega semejante personaje? La respuesta a esa pregunta ya te la he dado. Encima, Pero ¿cómo os atrevéis a mentar a Joaquín La Pérez respuesta Siquier? te la ha dado ¿No da vergüenza? Indalecio muchas veces ya. Bueno, por Porque- favor, a mí hombre, no me da porque- vergüenza. es que me pone malo esto. ya, porque además recientemente se ha muerto su hermano Carlos. Hombre. Porque si Carlos estuviese, Buah. también hubiera dicho algo. Qué barbaridad. Con Por toda la favor. No les da vergüenza de nada. con toda la educación de la que siempre hizo gala. Hombre, Joaquín era un caballero, Joaquín era un y señor. además Sí, sí. era un señor, honraba las siglas del Partido Socialista en Almería, bueno, porque es que alrededor de lo que tenía, evidentemente. Claro. No, pero no obstante, mira, dentro de lo que había, más o menos con el nivel que hubiese, No, pero no tiene no hay color con lo que hay. no hay comparación. No hay no hay comparación. comparación. Pero vamos, Entre otras es cosas, increíble. entre otras Y que cosas, se atrevan entre otras cosas, a mentar a Joaquín Pérez Siquier, hombre. entre otras cosas, lo que ha dicho antes Víctor es aquella época lo desmentía equivocadamente, acertadamente, con mayor nivel o con menor nivel. Esas personas tenían ideales, tenían creencias y tenían cosa que Bueno, ahora no ocurre. Pero es que eso es una cosa y la gestión es otra, Jorge. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Por cierto, ¿cómo viene Almería? Había varios estudios que las minas de Rodalquilar, que si eran rentables, si no eran rentables, ¿cómo? O sea, ¿a qué viene? A ver si las pone en marcha las minas de oro de Rodalquilar. Es que te iba a decir una cosa, que cómo viene Almería. ¿Cómo va a venir Almería, hombre? En el AVE, Yo seguro. creo que en todo el tiempo que Ha venido en el llevo AVE. viniendo a la tertulia, la peor maldad que he escuchado es la que acaba de decir Jorge Molina. ¿eh? No, le iba yo a decir otra, ¿sabes? Y ya te la diré, ¿sabes? Yo venís como vienen los gasterópodos. Bueno, pero en fin. Sobre todo porque es que le alfombran Sí, el camino. está claro, Ya sabes tú, está claro. lo que excretan los gasterópodos, algunos muy codiciados, ¿eh? Bueno, en fin, 400 y pico millones, que he perdido ya el hilo. 400 y pico millones para las mejoras de las infraestructuras, de la ganadería, de la agricultura, en definitiva, de la industria agropecuaria en Andalucía. Eso es lo que pretende la Junta de Andalucía, no, lo que pretende no, lo que ha aprobado. Y entonces esto lo estaba contando Carmen Crespo, que es la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía. Y claro, pues dentro de lo que había allí en ese momento, en el foro del Parlamento, pues estaba el Grupo Socialista. Vamos a ver con qué atención y con qué seriedad y sobre todo con qué interés se tomaba el Grupo Socialista, parte de ese Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, las explicaciones de la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía cuando se iba a dotar al sector agropecuario andaluz con más de 400 millones de euros en ayudas para esta industria tan importante y que tan mal lo está pasando. Vamos a verlo, porque es que esto lo publica noticiasdealmería.com. ¿Dónde la ha pasado Rafa Martón? Rafa Martón lo tiene publicado en el vídeo. Vamos a ver si tenemos oportunidad de ver ese corte, esa intervención de Carmen Crespo y sobre todo, fíjense, en la animada conversación que mantienen los miembros del Partido Socialista. La comparecencia. Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que hay que poner todo en su contexto y el contexto está muy claro.
¿por qué cada vez que hay un reparto en las ayudas estatales Andalucía sale perjudicada? ¿Porque el ministro es andaluz? ¿Porque gobierna aquí el Partido Popular con Ciudadanos y allí gobierna el Partido Socialista? El Partido Socialista de Andalucía no debería, en este caso, permitir que cuando hay un reparto de las ayudas al vacuno de leche, Andalucía salga perjudicada, porque la explotación que se pone de media es 40 cabezas de ganado. Y aquí de media, porque hemos profesionalizado el sector, no nosotros, todos los gobiernos anteriores han ayudado a profesionalizar el sector, es de 100. ¿Cómo el Partido Socialista de Andalucía permite que el Gobierno de España, con un ministro andaluz, haga un aporte económico al ganado de leche donde sale perjudicada Andalucía? Sigue hablando todo el rato, ya digo que son más de 400 millones de euros para el sector, y ya han visto la comandita que tenían ahí uno de espaldas. De espalda. Ya no es el respeto, ya no es el respeto debido cuando una señora está hablando, o un señor, da igual. Pero en este caso es una señora, no, el otro es un señor. Y es una consejera. Exactamente. Bueno, y le da la espalda mientras que está hablando y empieza allí con el cuchicheo y tal, y no sé qué. Pero bueno, y en juego más de 400 y pico millones de euros para el sector de la agricultura y la ganadería en Andalucía. Es que dentro del sector de la ganadería... Bueno, había algunas reses sueltas. No estaban estaban organizando lo de asar la vaca. Sí. Y estaban diciendo a ver cómo asaban la vaca, que es lo que realmente a todos esos les interesa. ¿Cómo asan su vaca? Sí, pero con billetes pasaba una vaca. Billetes pasaba una vaca. Está sublime, Jorge, hoy. Yo me retiro porque no puedo competir. Está sublime. Esto estaba diciendo, a ver, vamos a ver, ¿de dónde sacamos para asar la vaca? Realmente es que... Qué poca vergüenza. Bueno, pero que yo vuelvo la burra al trigo, estamos hablando de ganado, porque es que esto es lo que hay, o sea, que tú dices, bueno, ¿y qué gente hay representando a Almería en el Parlamento andaluz? Pues esto es lo mejor que tiene el Partido Socialista en Andalucía, esto es lo mejor, porque ojo, lo peor que tiene el Partido Socialista para representar en Andalucía, parte de ese lo peor, ahora mismo está inhabilitado para cargo público o pende sobre su cabeza o pesa sobre su cabeza una condena judicial, como son, por ejemplo, el caso de dos de sus 3 últimos presidentes de la Junta de Andalucía. Es que seguramente el que se pone de espaldas y no es capaz de atender, no tiene intelecto para atender a un discurso de 10 minutos, eso es lo mejor que tienen, porque lo peor era el que asaba la vaca, el que daba viajes al putiferio o los 2 presidentes condenados por corrupción. En fin, bueno, se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Jorge. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, igualmente. Qué a gusto me he encontrado en jueves, esto me lo voy a pensar yo. Sí, hombre, es que enseguida tienen puertas ya. En fin. Bueno, pues muchas gracias igualmente, Víctor, y nosotros volvemos la próxima semana y vamos a ver qué tal se porta este fin de semana climatológicamente hablando, porque claro... Viento no creo que haga, va a haber como mucho 1 o 2 vientos. Exactamente. 1 o 2 y nada, ningún problema. Pero bueno, vamos a ver, que parece que teníamos ahí una dana y nos está respetando. De todas formas, que ustedes lo disfruten y hasta la próxima semana. Muy buenas noches.